Hola y bienvenidos a este episodio de ¿Qué hay de nuevo, profe? Hola Martín. Hola, Walter. Sí, no preguntemos cómo estamos hoy, No, podemos sumergirnos directamente en ello. simplemente sumergirnos directamente en ello. Omitimos el cómo sea que lo llamen estos días, Sí, no sé si es formalidad. las formalidades, las presentaciones, lo que sea. Sí, podemos saltarnos todo eso. Puedo empezar con una oración y luego podemos entrar directamente. No podemos saltarnos eso. No, nuestro Padre Celestial, muchas gracias por esta oportunidad. Te pedimos que por favor estés con nosotros durante esta discusión e ilumines nuestras mentes y nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos estado hablando mucho sobre los eventos finales y hemos estado diciendo algunas cosas sobre cuál es el objetivo y el objeto, hacia dónde se dirige el mundo, la implementación de la marca de la bestia, y seguimos diciendo estas cosas y la gente está confundida porque otros dicen, no, eso no es la marca de la bestia, es algo más, y esto no es así, y esto, aquello y lo otro. Y pensé, volvamos a la palabra de Dios. La palabra de Dios es absolutamente asombrosa y desarrolla los eventos históricos progresivamente. Entonces, a medida que avanzas en la Biblia, hay una profecía que establece un marco. La siguiente la colorea, la siguiente agrega más detalles, y entonces la revelación es progresiva, y el problema con la humanidad es que se fijan en ideas y corren con esas ideas. Pero esas ideas no son lo que la Biblia realmente retrata. Por ejemplo, Israel, los judíos estaban absolutamente convencidos de que la primera venida de Cristo sería como la segunda venida de Cristo. Y ni siquiera los discípulos pudieron sacarse esa idea de la cabeza después de estar con Cristo durante 3 años y medio. Estaban fijos en sus caminos y cuando no sucedió se quedaron atónitos. Fueron destruidos. Los cimientos se derrumbaron y huyeron como conejos de una serpiente. Sí, Y no pudieron entender qué estaba pasando. Eso se debe a que las personas tienen ideas fijas. Así que tenemos que volver a las escrituras. Ahora, las escrituras te dicen exactamente lo que va a pasar, cómo se desarrollará. Lees el libro de Daniel, recomendado por Jesús, lees el libro de Apocalipsis y te haces una idea, pero si no tienes el plan y no te apegas al plan, puedes entrar en muchos callejones laterales y terminar en callejones sin salida. desafortunadamente eso es lo que le pasa a la mayoría y es por eso que hay tantas denominaciones. Sí, Porque todos han tomado uno de esos callejones y ahí es donde van. sí, déjame darte otro ejemplo. La iglesia a lo largo de los siglos, ya sean los israelitas, los católicos o los protestantes, todos creían que la iglesia gobernaría aquí en la tierra. Sí, No se dieron cuenta de que el reino de Dios se había estado introduciendo desde el tiempo de Cristo sí. y que fuiste llamado a salir del mundo para entrar en ese reino por la fe. Bien, entonces lo que quieres decir es que el reino de Dios se estaba introduciendo aquí. Sí, eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el reino de Dios se estaba introduciendo, en otras palabras, se estaba entrometiendo en las decisiones de tu vida. Era el reino y tenías que unirte al reino. Pero la iglesia creía, no, ellos son el reino, ellos gobernarían como representantes en nombre de Cristo y toda la humanidad estará sujeta a ellos. Eso es lo que creían los judíos. Pero la mayoría, como tú dijiste, que a través de los siglos, eso es lo que todos creyeron. No podían deshacerse de la idea y la idea de un milenio, el gobierno temporal.
Ahora, todos querían a Jesús de alguna manera en la imagen, pero la iglesia tiene que gobernar. Todavía lo quieren. Todavía lo quieren. Así que es tan confuso porque luego tienen la idea del futurismo donde la iglesia será raptada. Así que no estará aquí. Así que obviamente si no está aquí no va a gobernar, ¿verdad? No. Entonces, ¿quién va a gobernar entonces? Bueno, entonces los judíos gobernarán aquí abajo y ese será el caso. Pero los otros dicen, no, 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 eso no puede ser correcto. La iglesia debe gobernar. Entonces tienes a los mileniales que dicen, no, la iglesia va a gobernar. ¿Dónde está Cristo? Bueno, Él está en algún lugar allí. Sí, lo reconoceremos, pero déjanos en paz, estamos gobernando. En su nombre. En su nombre, somos los representantes. Solo quédate atrás, quédate ahí en tu rinconcito y déjanoslo a nosotros. Tenemos esto bajo control. Sí, está lleno de historias sobre cómo fue eso. Así que este es el problema con la humanidad. Su noción fija de cómo va a funcionar. Ahora, estaba leyendo este libro, Martín. Lo tenía en mi estante y lo había leído antes. Y como puedes ver, está muy, muy bien leído y se está cayendo a pedazos. Y es muy viejo y está mohoso. Me encantan estos libros. Y este es el fin de los tiempos que se acerca de Gratan Guinness. Bien. El fin de los tiempos que se acerca. ¿Qué va a pasar aquí al final de los tiempos? Mi libro literalmente se está cayendo a pedazos, pero eso no importa, todavía puedo leerlo. Ahora, lo que es interesante para mí es que este era, por supuesto, el teólogo de la Iglesia de Inglaterra, que también escribió Romanismo y la Reforma. Estos son estudios excelentes. Sí. Y estaba leyendo en este libro sobre el fin de los tiempos que se acerca y la idea de lo que va a pasar. Ahora, ¿Cristo va a gobernar? ¿La iglesia va a gobernar? Y tienen esta noción del milenio donde la iglesia va a tener el control. Esa era la idea del catolicismo. Esa era la idea del protestantismo. Esa es la idea de los dominionistas en los Estados Unidos de América en este momento. Y sí, ¿No fue idea de Satanás también? sí, está ahí para confundir, ¿verdad? ¿No quería acaso él ser el gobernante? Él quiere ser el gobernante, él quiere ser el representante que gobierna. En cualquier caso, la idea de este milenio temporal donde la iglesia gobierna estaba tan fija que este teólogo leyó muchos libros y artículos de teólogos sobre este tema y estudió y estudió y estudió y estudió y cuanto más estudiaba, más confundido estaba. Así que finalmente dice aquí en las páginas introductorias de este libro, y puedes ver que están bien marcadas aquí. Alguien más marcó esto antes que yo. No sé por qué lo marcaron así. Lo marcaron para que apenas puedas leerlo. En cualquier caso, decidió que iba a dejar a todos estos teólogos de lado y que iba a estudiar la Biblia. La Biblia y solo la Biblia. Y llegó a la notable conclusión de que la Biblia enseña claramente una venida premilenial de Cristo cuando los reyes del mundo serán eliminados y Cristo gobernará. Pero en ninguna parte puede encontrar que Él va a gobernar aquí abajo. Sí. Entonces piensa para sí mismo, pero sabes, de alguna manera debe gobernar aquí abajo, así que tal vez simplemente no nos lo estamos perdiendo en algún lugar de la Biblia. Pero una cosa es segura, Él viene antes del milenio y dice aquí en este libro, y él nunca pudo ser persuadido de ese pensamiento porque lo había estudiado en la Biblia y era absolutamente claro. Pero este milenio, ¿dónde está la evidencia en las escrituras? Bueno, debe estar allí, pero no puedo encontrarla. Ya sabes cómo funciona, así de arraigadas están las ideas. Es tradición e ideas que no estudias por ti mismo. Que no estudies por ti mismo. En cualquier caso, este hombre fue absolutamente claro en lo que Daniel enseñó
sobre el anticristo. Por ejemplo, y tiene algunos puntos interesantes al respecto. Y dice que la Biblia es tan precisa, es tan clara en este tema, y luego lo pone fuera de toda duda. Dice que es esta mujer, es esta iglesia, y en su frente está escrito Babilonia, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Y luego hizo un estudio sobre esta palabra, abominación, que hicimos de forma totalmente independiente el otro día cuando hablamos sobre la abominación que causa desolación. Y llegamos a la conclusión de que siempre que la Biblia habla de abominación es idolatría. Y no lo obtuvimos de ninguna otra fuente más que de la Biblia. Lo obtuvimos de la Biblia y solo de la Biblia. Y estoy leyendo allí y veo que dice exactamente lo mismo. Entonces, si ella es la madre de las abominaciones, entonces una de sus características principales debe ser la idolatría. Y dice, bueno, ¿cómo puedes negarlo? Caminan con el anfitrión que afirma que es Dios y que esta oblea debe ser venerada. Entonces, ¿dónde está Dios? Está en ese pan, dice. Ni siquiera los paganos desarrollaron la idea de hacer a Dios y luego comérselo. Dijo, ni siquiera los paganos hicieron eso. Mencionamos eso fue cuando íbamos de camino. Sí, Es como el canibalismo. es como el canibalismo. Entonces, toda la doctrina de la transubstanciación que debe desarrollarse en torno a esto, dice que eso es idolatría. Y ni siquiera hablar de María y los santos y teniéndolos como intercesores, mediadores y defensores, cuando la Biblia es tan clara que estos son ídolos que han sido puestos en lugar de Jesucristo. Y luego caminar con las estatuas que la Biblia claramente prohíbe e inclinarse ante ellas y todos estos rituales y cosas de las que hablaremos en un momento. Él dice, ¿cómo es posible que nadie lo vea? Pero lo asombroso es que la humanidad parece estar entumecida y se olvidan de estas cosas y se olvidan de la imagen clara que tenía el protestantismo sobre la idolatría y que Roma era considerada como el anticristo y todos estaban en armonía con esa idea. Entonces, ¿cómo funciona realmente? ¿Qué sucede realmente al final de los tiempos? ¿Cómo funciona esta restauración? ¿A dónde conduce? ¿Y cómo podemos reconciliarla con los eventos actuales? Esa es la pregunta. Ahora, la Biblia no es solo un libro profético literal, también es un libro de tipologías. Y en las tipologías tiene ciertas verdades y esas se describen y en la forma en que se desarrollan se convierten en libros de lecciones para nuestro tiempo. Sí, Así que vamos a hablar sobre la reforma final y voy a tomar un libro en la Biblia que hoy son dos libros en la Biblia. Así que ese es el libro de Esdras y el libro de Nehemías. Ahora, originalmente ese era un libro. No había división, Esdras y Nehemías. sí. Era un libro y probablemente fue escrito por Esdras. Tal vez tuvo algunos ajustes finales por parte de otra persona, pero Esdras fue el escriba que lo escribió. Ahora, ¿por qué tenemos dos libros? Porque Jerónimo, cuando juntó la Vulgata para la Iglesia Católica, la dividió en dos. Ahora, eso no es un problema grave si la divides en dos, Siempre y cuando no quites nada. siempre y cuando no quites nada. Pero originalmente es uno, así que lo consideraremos como uno. Trataremos con ambos juntos. Y esta es la historia del post-exilio. Y si seguimos la línea de la lógica y el simbolismo y la tipología, entonces deberíamos ser capaces de averiguar de qué se tratarán los acontecimientos de los últimos días. La Biblia es asombrosa en ese sentido. Sí,
Y la gente en realidad no quiere estudiarla así, rara vez quiere estudiarla así. Correcto. Como mencionaste antes, puedes usar los libros de la Biblia para ver qué está sucediendo en paralelo en nuestro tiempo, y ahora vas a mostrarnos cómo. Entonces, el contexto histórico es que Jerusalén está en ruinas. El templo está destruido, los edificios están destruidos, el muro alrededor de Jerusalén está derribado. ¿Fue esto cuando fueron llevados a Babilonia? Y luego se fueron a Babilonia y se quedaron allí. Según el profeta Jeremías, iban a estar allí durante 70 años, les gustara o no. Y después de 70 años podrían regresar. Ahora, esto sucedió en etapas, ¿verdad? Y hubo 3 gobernantes que lo hicieron posible. El primero fue Ciro y emitió un decreto que permitía reconstruir el templo. ¿Eso fue después de los 70 años o fue antes? Verás, Babilonia los había llevado cautivos, ¿verdad? Así que pasamos la etapa de Babilonia. Ahora Medo-Persia gobernaba y el primer gobernante de Medo-Persia que iba a liberar a los cautivos fue Ciro. Bien, Realmente no despegó. Comenzaron a reconstruir el templo, pero el trabajo se detuvo de alguna manera y luego tuvo que tener un nuevo impulso. El siguiente gobernante que iba a mirar la historia y descubrir que los medos y los persas habían hecho un decreto, y una vez que habían hecho un decreto, no se podía alterar, ¿verdad? sí, sus leyes no. Su ley se mantuvo. Es como la ley de Dios, se mantiene. Y ese gobernante fue Darío, e hizo un decreto de que se permitiera restaurar el templo. Ese era el templo. Luego, ¿qué pasa con el resto? Ahora, nos estamos moviendo a la época de Esdras y a la época de Nehemías, y esta es la restauración del muro y la nación como una nación independiente, sujeta, por supuesto, a los poderes gobernantes, pero al menos nuevamente una nación soberana. Entonces, ¿cómo se implementó esto? Y este es un tipo del plan de salvación y del reino de Dios. Sí, Muy bien. Entonces necesitamos observar los diversos aspectos, así que llamémoslo la reforma final que restaura lo que había sido destruido debido a la apostasía de los israelitas. bien, ¿Y cuál fue su principal apostasía? Estaban siguiendo a las naciones que los rodeaban. Habían introducido la idolatría, lo cual es una abominación, ¿verdad? Y habían descuidado la ley de Dios, y uno de ellos en particular se destaca, el sábado. sí, Así que echemos un vistazo a lo que la providencia ha escrito para nosotros. Así que estamos hablando de Esdras y Nehemías y particularmente de la restauración post-exílica. Pero antes de llegar allí, vayamos a 1 Corintios 2:5. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Recuerden que los hombres tienen ciertos ideales sí, y tienen ciertas expectativas y normalmente implica que el poder descansa en ellos. siempre es egoísta. Siempre es egoísta. Así que nuestra sabiduría no debe estar en la sabiduría de los hombres. El capítulo 3, versículo 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Tu fe debe estar centrada en Cristo. Él es la piedra angular, todo tiene que estar sobre él. El versículo 12 dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Bien,
Entonces, ¿qué puedes construir sobre el fundamento que es Cristo? Bueno, puedes construir oro. Eso representa el carácter. Puedes desarrollar el carácter. La plata se purifica en un horno de aflicción. Así que puedes desarrollar un buen carácter soportando pacientemente la aflicción. Piedras preciosas reflejan la luz del dador de luz, pero también puedes construir con madera, heno y hojarasca. Cuando llega el fuego, se van, ¿cierto? Sí, Así que algunos de los constructores están usando las cosas que deberían desarrollar caracteres de acuerdo con Cristo. Deberían poder vivir en el horno de la aflicción y usarlo para un propósito positivo para que puedan reflejar el brillo de la gloria de Dios. O pueden construir con madera, heno y hojarasca y se quemará. así que esto en realidad te muestra qué tipo de actitud usas o tienes cuando comienzas a construir tu carácter. Correcto. Y creo que Juan el Bautista lo resumió muy bien. Él debe aumentar, yo debo disminuir. Mientras que la humanidad es debo aumentar. Él debe tomar un asiento trasero. Por favor, porque yo estoy a cargo aquí. Sí, peor aún dicen, por favor bendíceme mientras estoy tomando el asiento delantero. Correcto. Muy bien. Entonces esto será probado y aquellos que hayan construido correctamente serán recompensados. Ahora, la recompensa es la vida eterna, obviamente, ¿correcto? Y luego Pablo deja muy claro que la iglesia, los miembros de la iglesia, son el templo, piedras vivas dentro del templo. Ahora, algunos de ellos pueden ser madera, heno y hojarasca. Así que los tendrás en la iglesia, debemos hablar de esto. Es interesante porque es muy importante, es asombroso cómo la Biblia encaja con todo. Hermoso, hermoso. Así que vayamos directo a Esdras y analicémoslo a medida que avanzamos por los capítulos. Solo destacaremos un versículo aquí y allá. No repasaremos todo, eso tomaría una eternidad. Así que en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: este es el decreto de Ciro el Grande. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Así que este es el templo, es un decreto. Ve y restaura el templo. Después de las palabras de Jeremías, 70 años de exilio estaban llegando a su fin. Ahora, puedes reconstruir el templo. No vas a ser una nación independiente todavía, pero puedes reconstruir el templo. Ahora, en aquellos días todos adoraban diferentes deidades y la gente creía que las deidades eran regionales. Así que en Jerusalén la deidad que tenía que ser adorada era la que los judíos adoraban. Todavía era una idea idólatra, pero es por eso que lo permitieron. Muy bien. No porque estuvieran necesariamente convencidos de que esta era la única deidad, pero esa era la deidad regional. Así que tenía que ser reconstruido. Pero en cualquier caso, hizo un decreto, el templo puede ser reconstruido. Ahora, ¿qué representa el templo? El templo representa al pueblo de Dios que deben proclamar el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio es la buena noticia de salvación. Entonces el servicio del templo fue una promulgación del plan de salvación. Sí, Estaba en ruinas. sí, Tipológicamente, ¿qué significa eso, Martín? que ya no se predicaba el Evangelio. No, lo habían convertido en un evangelio de rituales y autoimportancia. Cristo estaba fuera de escena, así que el templo estaba en ruinas. No había un plan de salvación para presentar a la humanidad. Desapareció. Vayan y restáurenlo. Sí, Muy bien, se convirtieron en una nación idólatra. Vayan y restáurenlo. Así que ese es el punto número 1. solo quiero preguntar, cuando él ahora
Dijo, mencionaste que tuvieron que regresar porque su Dios gobernaba allí y o sabes eso, pero solo quiero saber, dice allí que por el único Dios del cielo, Él está dando este decreto. Sí, ahora es interesante que algunos de estos gobernantes en realidad reconocieron que el Dios de los israelitas era el verdadero Dios, Como Nabucodonosor. Nabucodonosor, pero su pueblo reconoció eso. No, No, tenían esta idea de que está bien, lo toleraremos porque es la deidad regional. Ahora, el gobernante primero tuvo que recobrar el sentido antes de aceptar la verdad, como Nabucodonosor. y luego es Él y no necesariamente el resto de la gente. Correcto, porque cuando se enfrentó por primera vez a la idea de que Dios determina lo que sucede en esta tierra, dijo, de ninguna manera voy a hacer esta estatua de oro de arriba a abajo. Sí, Así que me voy a oponer a esta deidad porque soy lo máximo. y todavía no lo tenía del todo bien después, porque luego hizo otra estatua, un decreto que dice que todos deben adorar al Dios de Daniel y sus amigos. Correcto, estaba confundido, pero luego pasó por una época en la que tuvo que comer hierba. Sí, siguió una dieta basada en alimentos vegetales integrales. Puedes decirlo de esa manera. Y lo interesante es que recobró el sentido. Quizás no sea una mala idea. Bueno, hay un segundo tipo, incluso el joven que se alejó de su padre y cuando estaba con los cerdos también comía legumbres. Las legumbres recobraron el sentido común. Recobró el sentido común, así que no metamos demasiados anuncios para no distraer a la gente. Lo interesante es lo que sucedió como consecuencia de este decreto. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Tipológicamente, restauraremos el Evangelio porque se había convertido en un lugar idólatra. El Evangelio se había ido, era egoísta. El versículo 7 dice, y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Así que esos vasos habían sido cuidadosamente preservados por Dios, incluso en templos paganos. Interesante, ¿verdad? Bueno, creo que se asustaron un poco con el banquete de Belsasar y cuando estaban haciendo mal uso de esos artefactos. Sí. Ahora, lo interesante es que esos vasos, los adornos y los muebles representaban algo. Representaban algo. Sí, Tenían valor tipológico, así que tuvieron que ser colocados en los entornos correctos de nuevo. Así que tenemos que ver cómo esta restauración debía llevarse a cabo. Y lo primero que hicieron, Martín, leemos en Esdras 3:2, lo primero que restauraron fue lo siguiente. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Lo primero que se restauró fue el altar. sí, ¿Qué representa el altar? la crucifixión de Cristo. Representa la cruz de Cristo. Entonces el altar estaba en ruinas. Se habían interesado en los sacrificios y los problemas sin darse cuenta de lo que significaban. Restaurar el altar. Ahora, vayamos históricamente y preguntémonos, ¿hay un momento en que este tipo que le sucedió al Israel literal se puede aplicar al Israel espiritual, la iglesia? Y la respuesta es sí. Sí. Hubo un momento en que la iglesia era tan idólatra que el altar había sido destruido. El plan de salvación se había ido. Cristo fue dejado de lado. Así como los israelitas habían apartado la piedra angular Seguro. y no sabían qué hacer con ella. Y eso tuvo que ser restaurado. Bueno, Martín Lutero escribió la otra. Es una de sus obras famosas,
la cautividad babilónica de la iglesia. Ahora, si leemos lo que dice al respecto, dice que Martín Lutero argumentó que la iglesia católica romana, como la antigua Babilonia, había mantenido cautiva a la iglesia principalmente a través de su sistema sacramental. Desafió la idea de los 7 sacramentos, argumentando que solo el bautismo y la cena del Señor o Eucaristía eran sacramentos verdaderamente bíblicos. Lutero criticó el mal uso de los sacramentos por parte de la Iglesia para controlar y coaccionar a los individuos, argumentando que la promesa y la fe del Evangelio deben ser el fundamento de la vida cristiana según la Reforma luterana. Ahora, en mi opinión, no fue lo suficientemente lejos, Estoy de acuerdo. porque un sacramento en el pensamiento católico es un medio para la salvación. Es algo basado en obras. Entonces, si asistes a la misa, eso es salvador. Si asistes al confesionario, eso es salvador. Cualquiera de los sacramentos, como decían, el ritual era salvador. Eso es idolatría. Es idolatría. Entonces, en mi opinión, no existe tal cosa como un sacramento. Estoy de acuerdo. No hay salvación en el sacramento. Nada. Y Martín Lutero tardó un tiempo en deshacerse de la idea de la transubstanciación y que esta era una práctica idólatra. Era un símbolo y representaba lo que Cristo hizo y no un ritual que hacemos. Así que al final no debería haber sacramentos. Todo es Cristo. Pero descubrió que Babilonia había mantenido cautivo a Israel y entonces Roma, que en la Biblia se llama Babilonia, la madre de las rameras, había mantenido cautiva a la iglesia Sí, y el altar fue destruido. Así que lo primero que se debe restaurar es el altar. Ahí es donde entró el protestantismo. Se distanciaron de la idolatría, tiraron las estatuas y el altar de las ofrendas. Trajeron de vuelta a Cristo como el medio de salvación, el altar espiritual. el altar espiritual. Así que la reforma final después del exilio, los judíos exiliados en Babilonia, el exilio del cristianismo en el catolicismo romano, esa era la tipología como la veían los reformadores. Así que la reforma final comienza poniendo a Cristo de nuevo en escena. ¿Eso tiene sentido? En el centro. Correcto, pero no se detiene ahí, porque tenemos que continuar en este libro. Así que ahora están reconstruyendo el templo. Ahora, el templo representa todo el plan de salvación, ¿recuerdas? Tenías el atrio exterior, la justicia de Cristo, te cubre cuando entras por la puerta que es Cristo. Tenías el altar, Cristo es el cordero sacrificial. Eso debe ser restaurado. Él te lavará. Luego entras al lugar santo, luego entras al lugar santísimo. Todo el plan de salvación está ahí, expuesto, y esto tiene que ser restaurado, todo eso. Sí, porque todo en su plenitud es una referencia a Cristo. Cada una de las cosas. Correcto. Así que vamos a repasar esta restauración posterior al exilio. En otras palabras, el gobierno pagano católico romano posterior a la Edad Media. Esdras 3:8. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Así que, básicamente, estás estableciendo una estructura de la iglesia. Eso es muy importante. Muy bien, entonces tipológicamente pusieron a los sacerdotes en su lugar porque el tipo no había conocido el antitipo todavía. La ofrenda todavía debía realizarse, pero si aplicamos esto a la iglesia, eso significa poner en orden lo que la iglesia tiene que hacer. Los ministros, el trabajo que tienen que hacer.
la proclamación del Evangelio. El plan de salvación tiene que ser restaurado. Es ponerlo de nuevo en organización. ¿Y qué hicieron? Bueno, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová. La Reforma Protestante creó los grandes himnos de la Reforma. Sí, muchos. Martín Lutero escribió himnos. Muy bien, ¿qué hizo el catolicismo? Todo se había convertido en un canto repetitivo, todo se había vuelto místico, y fue el misticismo y el ambiente lo que cautivó a la gente, no el mensaje, Sí, así que fue el sentimiento. los sentimientos. Así que aquí viene la Reforma Protestante y tienes este auge en el mundo, en la esfera musical, y los himnos comienzan a volverse significativos. En realidad, estás cantando doctrina, ¿verdad? Castillo fuerte es nuestro Dios. Ahora, independientemente de cómo empezó todo, ya no era un canto repetitivo, Sí, eso ahora era realmente celestial. celestial. ¿Puedes ver la tipología aquí? Así que eso es lo que empezaron a hacer. ¿Y qué cantaban? Bueno, cantaban salmos. Ese es un himnario. Y entonces tuviste que crear un himnario completamente nuevo para el cristianismo y alejarte de los cantos y las Ave Marías. ¿Cuántas veces se cantó el Ave María en la inauguración y la presidencia de Trump ahora? Todo el tiempo. Cada vez que hay un gran evento o algo, escucharás esto. ¿Qué tiene eso que ver con el Evangelio? Nada. No, creo que solo está haciendo un punto. Bien. ¿Y entonces por qué lo hicieron? Porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel, y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. El cimiento, no se puede poner otro cimiento que... Jesucristo. ¿Puedes ver la restauración? Eso es un post-exilio. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Así que hubo alegría y lágrimas. ¿Crees que hubo alegría y lágrimas en la Reforma Protestante? Por supuesto, es un alivio, ¿verdad? Tal vez ya no tenían el Vaticano con su pompa y Miguel Ángel y esto y aquello y lo otro, y tenían iglesias sencillas. Y dijeron, ¿sabes? La pompa se ha ido, la pompa se ha ido. Pero muchos de ellos, Pero encontraron la piedra angular, la verdadera joya. el verdadero cimiento se había vuelto a colocar. Así que esta es la historia tipológica donde aplicamos lo que sucedió en el tipo hacia el antitipo. Ahora, cuando empiezas a hacer eso, tienes problemas. Por supuesto. Así que habrá adversarios que se opondrán a la reconstrucción. Esdras 4:1. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, se enojaron mucho. Aquí hay una cita del romanismo y la reforma del mismo autor que escribió este libro, y dice, donde quiera que tengas un sacerdote en lugar de un predicador, un altar en lugar de una mesa de comunión, velas de cera en lugar de la luz del sol de la verdad divina, ceremonial en lugar de la sana doctrina, sacramentos en lugar de la gracia salvadora, liturgias entonadas en lugar de oraciones sinceras, música espléndida en lugar de adoración espiritual, vestimentas magníficas. ¿Te imaginas el cónclave en este momento? La pompa, el glamour y las vestimentas, en lugar de la verdad del Evangelio, la tradición y la iglesia. No estamos pasando por una etapa de tradición y el mundo está asombrado. Sí, están de nuevo en la parte donde la reforma tiene que empezar de nuevo.
Sí, todo esto se ha ido. ¿Entendiste mi punto? Bueno, donde tienes esta tradición y la iglesia en lugar de lo que está escrito y cruces en lugar de Cristo, ahí tienes el romanismo. No importa cómo se llame, ten cuidado con él. No importa cuán atractiva sea la arquitectura y el incienso, la música y el ceremonial solemne, ten cuidado con él. Incluso puedes hacer esto moderno en un entorno moderno, en una iglesia moderna, no solo en la iglesia católica, porque es por eso que dice no importa cómo se llame, en otras iglesias, cuando la música te está alejando. Ahora me gustaría animar a los oyentes a través de su ojo mental. Simplemente dejen que las imágenes de televisión que están saliendo pasen por su cabeza de toda esa pompa y ceremonia. Todos los cardenales con sus sombreros caminando en la ceremonia, los bastones y el gran esto, aquello y lo otro y la música, cantando y todos están asombrados. ¿No es un triste estado de las cosas, Martín? ¿Dónde está el énfasis ahora? En eso, Y en el próximo Papa que será inaugurado. ¿estamos preparando el camino de la misma manera para que Jesús venga? No, 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 no. Entonces, después de lamentar el hecho de que los protestantes estén tan dispuestos a ignorar todas las profecías con respecto al anticristo, profecías en las que todos los reformadores estaban unidos, e incluso abrazar falsificaciones espurias como el futurismo, etcétera. Entonces, después de lamentar el hecho de que los protestantes están tan dispuestos, etcétera, eso es lo que escribo porque quiero resumir. No quiero poner una cita enorme ahí. Volveremos a su cita ahora. Y él hizo la pregunta en su tiempo. Ahora, Martin, esto fue en 1887, cuando escribió esto. ¿Es esta la posición que adoptas? ¿Es esta la conclusión que defiendes? ¿Son estos los puntos de vista que defiendes? ¿Tú, un protestante? Y esto después de todo lo que se ha escrito sobre el tema y todo el resplandor de la luz que la historia y la experiencia han vertido sobre él. Si es así, mira que no se has encontrado luchando contra la verdad, luchando contra la palabra de Dios, resistiendo el testimonio del espíritu profético, obstaculizando la obra de la reforma, promoviendo el progreso de la apostasía, oponiéndose a Cristo y ayudando al anticristo. ¿Tienes razón? La forma en que lo dice es hermosa, ¿No es eso lo que el mundo está haciendo hoy? 100%. Continúa. Incluso los mismos romanistas te avergüenzan en su clara comprensión del problema de esta cuestión. El cardenal Manning dice, la Iglesia Católica es tanto la obra maestra de Satanás como el reino del Hijo de Dios. El cardenal Newman dice, una orden sacerdotal es históricamente la esencia de la Iglesia de Roma, aunque no es divinamente designado, es doctrinalmente la esencia del anticristo. Esto es Roma misma. Diciéndolo por sí misma, y en realidad porque son tan jactanciosos es que esto sale de su boca. Correcto. Y con ambas declaraciones, el problema es claro y es lo mismo. Roma misma abiertamente admite, que si no es el reino mismo de Cristo, ella es el anticristo. Roma declara que es una u otra. Ella misma propone e insta la solemne alternativa. ¿Te encoges ante ello? Yo lo acepto. La conciencia me constriñe, la historia me obliga. Martin, si olvidamos la historia, terminamos donde estamos hoy. Lo vimos en el episodio anterior, Sí, que el catolicismo se está elevando por encima de todo. y la humanidad está hipnotizada. Sí, Ya no lo ven. Así que continuemos con nuestra tipología. El siguiente decreto fue el decreto de Darío, porque la obra se había estancado, no estaba progresando como debería. Y sabes, Martín, eso es exactamente lo que pasó en la Reforma. ajá, Hubo un estancamiento y un estancamiento
y luego tuvo que venir un nuevo impulso. Y entonces el Señor levantó a otras personas, además de Martín Lutero y Melanchthon y Tyndale y todos esos, y dijo, vamos, despierta, lean sus Biblias. Y los anabaptistas y luego más tarde los bautistas dijeron, ¿qué pasa con el bautismo de adultos y los asuntos del sábado y el congregacionalismo y todas estas cosas? Y entonces Wesley dijo, no, debemos hacer más. El templo de Dios también es el cuerpo, debe mantenerse sano. Y la ley de Dios y todos estos asuntos. Y hubo caos. Entonces se requirió un segundo decreto. Esdras capítulo 6, versículo 1. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos. Entonces, ¿qué dijo Ciro? Vamos a comprobarlo. ¿Dónde guardaban los tesoros? Allí en Babilonia. Y el versículo 7 dice, dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Así que detengan la oposición, dijo Darío, construyan la casa. Detengan la oposición, construyan la casa. ¿No pasó esto en la Reforma? Sí, Lo estamos siguiendo tipológicamente, paso a paso. ¿entiendes? Esto es lo que significa que no hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada nuevo. Y cuando la gente dice, pero sabes, estamos locos, porque pensamos que esto es importante o aquello es importante, ¿y a dónde llegas con el sábado y esto y aquello y lo otro? Solo aguanta, estudia la tipología, veamos a dónde nos lleva. Esta es la palabra de Dios. Por supuesto, esto no es nada más. Bueno, se apoya un poco en una explicación de cómo se aplica por Gratan Guinness. Pero es la palabra de Dios, ¿verdad? Además, este es el versículo 8. Este es Darío, dice, y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. En otras palabras, pongan algo de orden en esto. Vuelva a empezar a construir una estructura ordenada. Asegúrese de la distribución de los medios sea controlada apropiadamente. Construyan la iglesia. ¿No es asombroso? Cada vez que intentan hacer algo, Dios los trae de regreso a la organización solo para hacerlo. Aunque no fue así, mira, esta es la segunda vez. La primera vez funcionó con la organización. Siempre hay un problema. Siempre hay un problema, pero vuelve a eso. Vuelve a eso, debes hacer esto. Así que seguiremos hablando sobre la iglesia. ¿Lo necesitamos? ¿O está bien decir, está bien con la iglesia, simplemente vamos a seguir el espíritu? Bueno, ya veo que dos tipologías ya son un problema. Muy bien, Martín, no nos adelantemos, ¿verdad? Pero esto me fascina. Así que finalmente el templo fue restaurado. ¿Qué significa eso, Martín? Significa que Cristo regresó al centro. Y empieza con el altar. Ese es tu sacrificio. No esta idolatría y esta pompa y glamour y todas estas tonterías. Empieza con lo básico. ¿Y qué implicó la primera celebración? La Pascua se celebró. De nuevo, Él le mostró. ¿Qué representa la Pascua? Cristo y Él crucificado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que el capítulo 6 nos dice, también los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, siguieron las reglas, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una, todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel. Entonces, ¿quién comió? Todos los que se habían separado. Martín, esa es una mala palabra en estos días. No te separas, tú ecumenizas. Si existe la tal palabra.
Entras en relaciones ecuménicas, no te separas, pero Dios dice separarse. Incluso dice separarse fuera de la ley. Pero llegaremos a eso después. Lo que pasó aquí fue que Cristo fue una vez más el centro de la fe, también en la Reforma. La idolatría fue barrida y Cristo estaba de vuelta en el centro. Oh, eso no cayó bien. No. Entonces en el movimiento de Oxford trajeron las estatuas idólatras de vuelta, trajeron el altar de vuelta, trajeron la misa e incluso Grattan Guinness dice, oh, ¿qué pasó? Correcto. ¿Qué pasó? ¿Cómo podemos no verlo? ¿Cómo es siquiera posible? Ahora, ¿la reforma se detuvo allí? No. No, había más trabajo por hacer, ¿cierto? Capítulo 7. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia. Ahora, hemos pasado el decreto de Ciro, hemos pasado el decreto de Darío. Ahora viene el tercer decreto, Artajerjes. Ahora, su decreto no pertenecía al templo, porque el templo fue restaurado bajo los decretos de Ciro y Darío. Su decreto fue que Jerusalén podría ser restaurada, reconstruir los muros, casas para habitar. ¿Qué significa eso, Martín? ¿Qué significa eso? No puede estar solo en la Biblia como un hecho histórico que debía haber una reconstrucción de un edificio destruido. Ahora tienen a Cristo en el centro, pero algo tiene... Algo que necesita ser agregado. Así que Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, y hay una larga lista, no voy a repasarla toda, saltamos al versículo 6. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés. Volvamos a la Biblia. La Biblia es central. La palabra de Dios es central. Sola escritura. ¿Qué dijeron los demás? No. No, tradición. Mi abuelo lo hizo así. No voy a cambiar. Lo que el Señor Dios de Israel había dado y no un papa. Pero esa también es una declaración asombrosa. Sí, Que la ley de Moisés también fue dada por Dios a Moisés. correcto. No que él la pensó por sí mismo. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Entonces, ¿quién realmente le concedió sus peticiones? Dios. Dios. Sí, usó al rey pagano, pero fue Dios quien lo hizo. Ahora, hay una historia muy interesante en torno a este rey y toda la historia de Esther y todo, así que hubo influencia y Dios fue brillante en la forma en que lo juntó. No tenemos tiempo para entrar en todo eso. Entonces, ¿por qué sucedió esto? Bueno, echemos un vistazo, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Volvamos a lo que dijo Dios y no a lo que había dicho la tradición y la humanidad. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Volvamos a la palabra. Haz lo que dice. ¿Habrá oposición? Oh, seguro. Así que ese es el muro que tienes que construir de nuevo. Ahora estamos llegando a la etapa del muro, ¿verdad? Tenemos que llegar a un muro. Por lo tanto, necesitamos otro decreto que venga de Dios. Restaura el muro. Muy bien. Entonces Esdras reunió a la gente de renombre y puso en orden el sacerdocio. Y luego comenzó a iniciar reformas. La gente todavía estaba paganizada. Sí, todos. Todos sacaron toda la basura de su cabeza. Todos estaban haciendo lo suyo. Así que lo primero que hizo fue orar por los matrimonios mixtos. Ahora, tenemos que poner eso, que es un tipo, en un contexto antipológico.
Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. El paganismo está en sus cabezas. Hay sincretismo, no están pensando con claridad. ¿Por qué? Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Los hombres están practicando el sincretismo. Así que estas mujeres, por supuesto, representan típicamente otras iglesias, otras religiones, otros patrones de pensamiento. Y si empiezas a mezclar los dos, tendrás sincretismo. Ese es un problema. Y luego la mayoría de los predicadores, gobernantes, estaban haciendo esto. Y una vez que empiezas a comprometerte en este nivel, como dice Gratan Guinness, si ves las velas, si ves esto, corre, corre. Es sincretismo. Estás quitando el énfasis de Cristo. Sepárate de esta ideología. Y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar. Oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta ese día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro, como hoy día. ¿Tenemos este problema con nosotros? Sigue vivo y coleando. Y luego versículo 14. ¿Hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen esas abominaciones? ¿Nos sentaremos en concilios ecuménicos, Martín? No. ¿Deberíamos pretender que estamos en la misma página? No me importa hablar con la gente, pero ¿podemos aliarnos con la gente? Han usado esa pequeña excusa todo el tiempo. Y es por eso que estamos en el lío que tenemos. Muy bien. ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos, sin que quedara remanente ni quien escape? Pero esta mentalidad está viva y bien y vive este mismo día. Así que ahora saltamos de Esdras a Nehemías, porque Nehemías ahora es designado por el rey como gobernador y ha venido a echar un vistazo al muro de Jerusalén. Está horrendo, está hecho pedazos. En otras palabras, los requisitos de Dios, sus leyes, su barrera protectora contra la idolatría, está destrozada. Hay una brecha en el muro, está lleno de agujeros. Recuerda que el catolicismo romano cambió los mandamientos, hicieron tantos agujeros en el muro. Es como Babilonia destruyendo el muro. Eso es lo que hicieron. Así que ahora entra Nehemías. Él no es un profeta, no es un sacerdote, es un gobernador. Él va a venir y lo resolverá. Y él era el copero del rey. Así que debe haber sido muy confiable, porque no se vierte la copa del rey si no confías en esa persona. Porque podría haber veneno en la copa, ¿verdad? Así que Nehemías, palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Así que él está allí arriba con el rey, él es el copero. Vamos al versículo 3. Y me dijeron: este es ahora el pueblo que se reporta con él de lo que está sucediendo en Jerusalén. Y dicen: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Ahora, el muro representa la protección. Había un muro alrededor del templo que representa la justicia de Cristo. La justicia es hacer lo correcto. He venido a hacer tu voluntad, oh Dios mío. Representa la ley.
La puerta representa el portal que es Cristo que te invita a su justicia. Significa volver a la armonía con la ley. Esto es lo que tipológicamente se representa aquí. Y como en ese tiempo el remanente que quedó fuera de Babilonia está en aflicción porque está en caos. Está en caos. Los 10 mandamientos habían sido totalmente borrados por una cultura pagana. Y te dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Puedes ver la tipología allí? Entonces, Martín, ¿estamos locos cuando empezamos a hablar de que tenemos que guardar los 10 mandamientos? No, No como un medio para la salvación, porque por la ley nadie se salvará, sino porque Cristo te ha salvado, vuelves a la armonía con la ley. como todo esto demuestra, primero pon a Cristo en el centro y luego por eso construyes la ley. Absolutamente en el clavo. Muy bien, Isaías 58:12 dice que esto iba a suceder en algún momento en el futuro, porque recuerda que él estaba antes del exilio y dijo, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Cualquier gobierno tiene una ley. El reino de Dios tiene una ley. Había sido destrozada. Necesitaba ser restaurada. Es asombroso que algunas personas quieran poner a Cristo de nuevo en el centro, pero luego no quieren que venga la ley, no quieren el muro. No quieren, sí, no queremos tu gobierno. Nos encargaremos de eso. Tú solo siéntate ahí en el cielo. Gobernaremos con nuestras leyes. Gracias, nos salvaste, pero nos encargaremos desde aquí. Nos encargaremos desde aquí, sí. Entonces Nehemías va y inspecciona el muro. Ahora, la oposición es tan grande que lo hace de noche para ir a comprobar. Oh, Martin lo hace de noche. ¿Sabes? Hubo un tiempo en la historia que se llamó la Edad Oscura. Era tan oscuro, iban con sus pequeñas antorchas y miraban el muro y decían, Wesley dice, ¿no deberíamos guardar los mandamientos? ¿No deberíamos guardar el mandamiento? Dice, ¿qué pasa con el sábado? Hay un agujero en este muro. Oh, estaban molestos. Incluso su propia gente. Oh, estaban tan molestos, los arrastraron por las calles, les arrancaron las barbas, los golpearon, hicieron pasar a su ganado por encima. Así que el pobre Nehemías lo hace de noche, y Nehemías 2:9, vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Hay un poco de demostración de fuerza aquí. Sí, Entonces Dios envía a sus ángeles contigo y dice, quiero que esto se resuelva. exactamente. Ahora, pero oyéndolo Sanbalat, siempre hay un Sanbalat, Oronita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. ¿Qué está pasando aquí? Un amonita, un honorita, esta gente estaba de alguna manera afiliada a las religiones abrahámicas, pero estaban molestos. Estaban molestos. Sí, Ahora, en la Edad Media, después de que el protestantismo restaurara alguna de estas cosas, alguien vino con una nueva idea. Los protestantes estaban molestos sí, muchísimo. y los católicos estaban molestos. Ambos estaban en problemas de cualquier manera. Estaban molestos. Entonces les declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Así que él está animando al pueblo de Dios. Ya sabes, olvídate de la oposición. Vamos. Pero cuando lo oyeron Sanbalat Horonita, Tolbías el siervo amonita y Gesem el árabe,
están teniendo algunas personas para que los ayudasen en su apostasía, ¿cierto? Hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Interesante, interesante, ¿verdad? Oh, sí, sí, siempre. Los israelitas, los judíos, ¿no dijeron también que Jesús estaba rebelando contra el César? Sí, sí, ¿quién te crees que eres? ¿Quién te crees que eres? ¿Qué crees que estás haciendo? Versículo 20. Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Ustedes con toda su oposición los voy a ignorar. Voy a seguir adelante. Voy a poner mi rostro como pedernal. Haz lo peor que puedas. Así que aquí hay una cita del vigilante del sur que dice, los ángeles ven la iglesia como Nehemías vio Jerusalén, con el corazón afligido. El visitante desde lejos contempló las defensas en ruinas de su amada Jerusalén. ¿Y no es así que los ángeles del cielo examinan la condición de la iglesia de Cristo? Como los habitantes de Jerusalén nos acostumbramos a los males existentes y a menudo se contentan con no hacer ningún esfuerzo para remediarlos. Pero, ¿cómo son considerados estos males por los seres divinamente iluminados? ¿No miran con tristeza como Nehemías los muros en ruinas y las puertas quemadas por el fuego? ¿No son visibles en todas partes las vergonzosas señales de apostasía de Dios y conformidad con un mundo que ama el pecado y odia la verdad? En esos días de oscuridad y peligro, ¿quién es capaz de defender a Sión y mostrarle algo bueno? Su estado espiritual y sus perspectivas no están de acuerdo con la luz y los privilegios otorgados por Dios. ¿Es esa una declaración verdadera? Sí, está hablando de la iglesia de Dios. La iglesia de Dios. Entonces ahora es el momento de reparar el puente. Sí, Bien, ahora recuerda que hemos pasado por Esdras, reconstruyeron el templo, pusieron a Cristo de nuevo en el centro, antitípicamente el tiempo de la reforma de la antigüedad. Ahora, van a tener que restaurar el gobierno de Dios, la autoridad en tu vida. sí, No, pero nosotros somos la autoridad. Él debe estar allí. Escúchanos. No, no, queremos escuchar a Dios. No, 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 Sanballat, Tobías, no lo harás. Así que el capítulo 4 es un hermoso capítulo. Realmente me identifico con el capítulo 4. Cuando yo, Sanballat, que nosotros edificábamos el muro, en otras palabras, restaurando los mandamientos, ahora estamos un poco más avanzados en el periodo de la reforma. Sí, sí, ahora estamos en el siglo XIX. Ah, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Bueno, se burló de aquellos que quieren restaurar los mandamientos de Dios, ¿cierto? Empezó con Wesley. Se burlaron de él con desprecio. Luego pasó a los adventistas y fueron burlados con desprecio, Sí, porque incluyeron entonces también el sábado, pero llegaremos a eso. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria. ¡Uh! Se está militarizando. Y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita. Hay una alianza aquí, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Martín, esto es casi como el catolicismo y el protestantismo alineándose en contra de aquellos que quieren reparar la brecha. y eso no es una posibilidad. Así es como será. Y recuerda que Sanballat era de Samaria y Samaria era un sincretismo y eso es catolicismo. Muy bien. Ahora, Tobías el amonita estaba con él. Están juntos. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio,
y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Así que esta es la oración de Nehemías. Debería ser la oración del pueblo de Dios. Entonces, ¿cómo están construyendo? Bueno, tienen una espada en una mano y una pala en la otra. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Estamos ahora en una guerra? Sí, Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Martín, aquí hay una buena arma. vamos a tomarla. Sí, vamos a tomarla. Así que ahora estás ocupado luchando por el Señor, Sí, pero estás construyendo su muro fuerte. construyendo el muro, y no dejas de construir el muro. Hay una brecha en el muro y vas a tener oposición del catolicismo y del protestantismo. Sanballat y Tobías se alinearán en tu contra. Incluso dentro del muro vas a conseguir eso. Vas a conseguirlo, vamos a llegar a eso, vamos a llegar. La teología es hermosa, me encanta. Muy bien. Entonces Satanás todavía usa el desprecio y la burla. Esto viene del comentario bíblico y dice: la experiencia de Nehemías se repite en la historia del pueblo de Dios en este tiempo. Eso es solo una confirmación de lo que estamos leyendo. Aquellos que trabajan en la causa de la verdad encontrarán que no pueden hacer esto sin excitar la ira de sus enemigos, tanto internos como externos, porque algunos están construyendo con madera, heno y hojarasca. Exactamente. Aunque han sido llamados por Dios a la obra en la que están comprometidos y su curso es aprobado por Él, no pueden escapar del reproche y la burla. Serán denunciados como visionarios, poco confiables, intrigantes, hipócritas, cualquier cosa en resumen que se adapte al propósito de sus enemigos. Las cosas más sagradas serán representadas de una manera ridícula para divertir a los impíos. Una muy pequeña cantidad de sarcasmo y bajo ingenio unido con envidia, celos, impiedad y odio es suficiente para excitar la alegría del burlador profano. Y estos gestos presuntuosos agudizan el ingenio de los demás y se envalentonan mutuamente en su obra blasfema. El desprecio y la burla son ciertamente dolorosos para la naturaleza, pero deben ser soportados por todos los que son fieles a Dios. Es la política de Satanás. Así apartar a las almas de hacer la obra que el Señor les ha encomendado. Últimamente estoy recibiendo bastantes mensajes de odio, Martín. Solo estaba pensando en esa porción exacta. Walter White, santo o serpiente. Cosas interesantes como esa. Es algo interesante. Y luego el problema es que cuando leo estos, veo a esos acusadores. Sí, están en todas partes. Sí, y veo el espíritu que está guiando allí. Porque creen como esas personas que quieren construir este reino en la tierra, que son justos y son los correctos. Y van a ser los únicos en pie. Así que continuemos con esta saga, porque esto se está volviendo fascinante. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Necesitamos estar en Jerusalén. Ahora, ¿qué representa Jerusalén? ¿No representa al pueblo de Dios? Sí, Martín, ¿tienes que permanecer en la iglesia? ¿Son todos perfectos en la iglesia? no puedo ver a través de esta tipología en ningún momento en el que dijeran: está bien, salgamos de Jerusalén, salgamos de aquí. No. Porque Jerusalén está llena de apostasía y el muro y toda esta gente aquí, estamos hartos de esto. Estoy harto de esto. Voy a quedarme fuera de Jerusalén. Y ni yo y mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía nos quitamos nuestro vestido.
cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Oh, eso está bellamente dicho. ¿Y cuál es la tipología? 1 de Pedro 1:13, por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Así que esta tipología tiene un significado más profundo. Y Lucas 12:35, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Encendidas. Sí, Mantén puestas tus vestiduras de justicia. esa es la justicia de Cristo. Y si quieres lavarla, la lavas en la sangre. Correcto. Ahora, conspiración contra Nehemías. Martín, no existe tal cosa como una conspiración, ¿verdad? No, nosotros somos los teóricos de la conspiración. Nehemías 6:1. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos, Martín, se está volviendo universal ahora. Vas a tener un momento difícil, ¿verdad? Que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. Sanbalat y Gesén enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Martín, no vayas a escuchar a esta gente. No. No, a veces puedes intentar traerlos a donde estás construyendo el muro, pero a veces, la mayoría de las veces, simplemente dicen, no, gracias. No, gracias. Me quedaré aquí fuera del muro y construiré nuestro propio pequeño. Vamos a construir nuestro propio pequeño imperio y te aplastaremos como una mosca con un matamoscas cuando bajes y te sientes a mi mesa. Porque debes recordar que tienen las vestiduras puras sobre sí mismos. Ahora se pone interesante, Martín. Nehemías 6:17. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías. Por supuesto, eres tu propia gente. Y las cartas de Tobías regresaron a ellos. Eran las cartas en el concilio ecuménico que iban de ida y vuelta. He visto algunas de esas. Lamentamos que Nehemías te esté irritando. Lo sentimos. ¿Sabes? Le dijo al prelado católico romano y su nombre era Sanbalat. Él dijo, no voy a bajar por ti. ¿Cómo pudo no escuchar a esta importante personalidad después de todo? Es mi turno y los nobles. Ahora, ¿debo abandonar la iglesia porque los nobles enviaron muchas cartas a Tobías? Es ilógico. Muy bien. En realidad se están rindiendo. Así que en realidad escribí allí, ¿de verdad es posible que los nobles de Judá? Martín, tenemos que irnos inmediatamente. Por los nobles, no. Lo siento. Me quedo. Me quedo, los nobles pueden irse. No voy a bajar, estamos construyendo este muro. Estamos construyendo este muro, así que ya sea que escribas cartas o no, diviértete. He visto algunas de esas cartas. E incluso si alguien de afuera hace videos. Y tenemos a este tipo predicando estas tonterías sobre la historia medieval y el papado siendo el anticristo. ¿Deberíamos callarlo? Y las cartas van de ida y vuelta. He visto esas cartas. Son muy interesantes. Entonces, Martín, obtienes una unión a través de un vínculo dracónico. Así que aquí hay otra cita interesante. Un espíritu de odio y oposición hacia los hebreos formó el vínculo de unión y crearon una simpatía mutua entre diferentes cuerpos de hombres que de otra manera podrían haber luchado entre sí. Me encanta esto, es algo recurrente esto. Sí, desde ese día Pilato y Herodes fueron amigos donde antes estaban en enemistad entre sí. Esto ilustrará lo que frecuentemente presenciamos en nuestros días en la unión existente de hombres de diferentes denominaciones para oponerse a la verdad presente, cuyo único vínculo parece ser el que es dracónico,
en su naturaleza, manifestando odio y amargura contra el remanente que guarda los mandamientos de Dios. Sin embargo, hicimos nuestra oración a nuestro Dios y pusimos guarda contra ellos día y noche por causa de ellos, dijo Nehemías. ¿Es la tipología absolutamente clara? Definitivamente. Entonces el siguiente punto es que Esdras lee la ley. Entonces, ¿qué hace Martín? Capítulo 8, versículo 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Así que pusieron un podio, subió un par de escalones para que todos pudieran verlo y dijo: escuchen amigos, esto es lo que dice la palabra. Y si tienes medio cerebro, entonces escucha lo que dice la palabra. Y los que tenían entendimiento escucharon. Y Sanballat y Tobías gritaron a todo pulmón porque no podían decir una palabra. No. No hay manera de que puedas hacerlo. Yo soy el Señor, no cambio. No pienses que he venido a abolir la ley, ni una jota ni una tilde pasarán. Oh, pero eso no incluye el sábado, por ejemplo, ¿cierto? Por supuesto, eso es algo diferente. Muy bien, entonces el versículo 8 dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, lo dice aquí, y ponían el sentido, Tiene sentido, es lógico. de modo que entendiesen la lectura. Y a pesar de ello, muchos dijeron, no encaja en mi paradigma. No, mi pequeño ministerio que dirijo es perfecto. Puedes quedarte en tu apóstata. Sí, quédate ahí con tus cartas a Tobías. Entonces, ¿qué hicieron, Martín? Celebraron la fiesta de los tabernáculos. Entonces, ¿dónde estamos ahora en la historia? Esto debe ser justo antes de que vayamos a casa, porque eso representa el regreso a casa. Eso es antes de la venida de Cristo. Entonces, ¿qué pasa ahora? Al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes, levitas y Esdras, el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, representando su salida de Egipto, siendo liberados, y también representando su salida de este mundo y yendo a Cristo. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Eso va a ser difícil para cualquiera en estos tiempos. Sí, Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, nuestros levitas y nuestros sacerdotes. Así que, Martín, habrá príncipes y habrá levitas y habrá sacerdotes que harán un pacto. seguro querrán apoyar toda esta reconstrucción y poner todo donde se supone que debe estar. Y otros escribirán cartas a Tobías. Entonces, ¿qué? Ese es su problema, ¿verdad? Puedes hacerlo. Ve y escribe tus cartas. Capítulo 12. Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. ¿No es esto lo que pasó cuando descubrieron la centralidad de Cristo? Exactamente. Y no puede ser de otra manera. Si realmente encuentras a Cristo donde está, en el centro, entonces dejarás de ir a todas estas otras cosas. Y luego, cuando descubras los principios de su gobierno y quieras entrar en armonía con él, ¿no tendrás también cánticos y salterios y cítaras? Viene naturalmente. Ajá. Entonces, ¿cuál será la reforma final según esta tipología? Lo estamos repasando paso a paso y nadie puede decir que no es la palabra de Dios. No, pero puedes decir que esa porción tiene sentido. Muy bien.
Así que llegamos al último capítulo, Nehemías 13. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, a menos que, por supuesto, se convirtiera, Sí, como Ruth, que era una moabita. no entra como un amonita. No queremos un amonita aquí, no queremos un moabita, deja tus dioses afuera y vienes. Y dice, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Entonces eres bienvenido, pero de lo contrario, con tus ideas amonitas y moabitas, quédate ahí. No te queremos, no somos ecuménicos, no vamos a comprometernos. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Pero él era un amonita. No sé qué está pasando aquí. Entonces el sacerdote estaba aliado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros y a las ofrendas de los sacerdotes. Lo pusieron en el centro económico. Oh, y veo que se hizo allí donde están los diezmos, las ofrendas y todo. Así que debemos dejar este lugar. Ah. Así que allí está él, el amonita con sus ideas amonitas manejando las finanzas de la iglesia. Sí, Martin, esto no podría pasar, ¿verdad? y si es así, tenemos que salir de aquí. No. Leamos Nehemías 13:7 para volver a Jerusalén, porque él había regresado y ahora regresaba para su segundo mandato. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. ¿Cómo se atreven? Y me dolió en gran manera. Martín, deja que te duela. ¿Tiene que? Y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Martín, tarde o temprano serán arrojados. Saldrán. Dice, todos nos fuimos porque Tobías estaba allí. ¿Y porque Eliasib estaba en alianza con él? No lo dice, lo echaron, ¿no? ¿Hay una tipología en eso? Llegará, definitivamente. Martín, esto es fascinante. Y luego, la reforma final. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios. Ese es un símbolo de la economía mundial, ¿cierto? También allí en Jerusalén, que traían pescado y toda mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén, y reprendía a los señores de Judá. ¿Con quién contendía? Los nobles. Y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo? Y los expulsó. Y luego puso un área santa alrededor de Jerusalén. Y dijo, si cruzan esa barrera, los voy a matar. Y luego, un día, la Biblia dice que los ejércitos de Roma se pararán en ese lugar santo, en esa barrera. En otras palabras, pondrán su estandarte, su falso sábado, en lugar del verdadero sábado. Pero esto identifica absolutamente la reforma final del periodo posterior al exilio con su tipo y su antitipo. Entonces, la obra de reforma llevada a cabo por Zorobabel, Esdras y Nehemías presenta una imagen de una obra de restauración espiritual en los últimos días de la historia de esta tierra, a través del remanente de Israel. Dios se propuso preservar en la tierra un conocimiento de sí mismo. Ellos eran los guardianes de la verdadera adoración, los guardianes de los santos oráculos.
Independientemente de Tobías, independientemente de las conspiraciones, independientemente de los líderes que escribían cartas, independientemente de entregar la economía a algunas de estas personas, independientemente de todas estas cosas, si tenían la ley, ellos eran los guardianes de los oráculos. Ellos eran los guardianes de la verdadera adoración, los guardianes de los santos oráculos. Fuerte fue la oposición que tuvieron que enfrentar, pesadas las cargas que llevaban los líderes, pero estos hombres avanzaron con firme confianza en Dios, creyendo que Él haría que su verdad triunfara. La restauración espiritual de la cual la obra en los días de Nehemías fue un símbolo se escribe en las palabras de Isaías. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Isaías 58:12. Se ha hecho una brecha en la ley de Dios. El muro que Él puso alrededor de sus escogidos para su protección y obediencia, a cuyos preceptos de justicia, verdad y pureza es para ser su salvaguardia perpetua. El profeta señala la obra específica de este pueblo remanente que construye el muro. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Martín, ¿esta es la obra final? Sí, estamos justo ahí. La tipología lo dice. Y la Biblia, todo. Esto es, en el tiempo del fin, toda institución divina debe ser restaurada. La brecha hecha en la ley en el momento en que el sábado fue cambiado por el hombre debe ser reparada. El pueblo remanente de Dios debe mostrar que la ley de Dios es el fundamento de toda reforma duradera. En líneas claras y distintas deben presentar la necesidad de la obediencia a todos los preceptos del Decálogo. Constreñidos por el amor de Cristo, deben cooperar con Él en la reconstrucción de los lugares desolados. Deben ser reparadores de la brecha, restauradores de caminos para habitar. Así que, Martín, esto es directamente de Isaías 58. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Esto es lo que dice. Si retrajeres del día de reposo tu pie, versículo 13, de hacer tu voluntad en mi día santo. Martín, esto no es una conjetura, esto es bíblico. Y cuando estés ocupado construyendo el muro, devolviendo la ley al lugar, habrá gente que será como Tobías y Sanbalat y todos esos. Ahora, ¿no es interesante que los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, todos ellos tienen la declaración: por tanto, el Hijo del Hombre es Señor también del sábado? Y dijo a ellos: el Hijo del Hombre es el Señor también del sábado. No puedes escapar de esta reforma final. Será el asunto final. Es el asunto final en toda esta tipología de la restauración posterior al exilio. Cada vez Será el asunto final también al final de los tiempos. Vamos a ser confrontados con Sanbalat y Tobías y el remanente. y tendremos nobles que están escribiendo cartas Absolutamente. Y algunos de ellos pondrán a Tobías en una cámara. en una cámara y le darán lo que requiera. ¿Sabes qué? Él va a ser expulsado. Exactamente. Solo Dios hará la expulsión. Absolutamente. Así que, Martín, si la tipología lo dice, la historia lo ha confirmado hasta ahora. Los eventos finales girarán en torno a los temas que hemos estado hablando. ¿Es bíblico? Está basado en las Escrituras. Está en la ley de Dios. Todo está en su lugar. Así que podemos proclamarlo sin miedo, independientemente de Sanbalat o Tobías. Oremos. Padre Celestial,
Gracias por darnos una imagen tan clara de las reformas que deben llevarse a cabo antes de que vengas y reclames el reino. Porque no solo reclamarás un reino, sino que también reclamarás la lealtad de tu pueblo a los principios de ese reino. Y todos los que se separan para la ley de Dios serán parte de eso siempre y cuando reconozcan al Cordero y a Él inmolado, apropiándose de su justicia y no una justicia que proviene de sus propias obras inestables. Bendice a todos en su decisión. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén.